En 1520 se efectuó por última vez dicha fiesta, y vean esto, ya que Pedro de Alvarado, quien quedó a mando de la plaza en ausencia de Hernán Cortés, llevó a cabo una matanza de indios acusándolos de idólatras. Idólatras que adoraban, como eran ellos politeístas, adoraban y creían en otras divinidades, en otros dioses. Y entonces Pedro Alvarado, en alguna ocasión, fue la conquista de México, llegan los españoles, Hernán Cortés se apodera, pues entonces, de todos ellos, pero había momentos o periodos donde Hernán Cortés pues salía hacia España, aquí ya era la Nueva España, o digamos México, la Nueva España, llamado antiguamente la Nueva España. Hernán Cortés salía hacia España y encargaba a Pedro de Alvarado, como el segundo a bordo, que llegó junto con él a conquistar. Romy, ahí está, saludos Miriam, ¿cómo estás Romy? Gracias por estar aquí, de verdad, muchísimas gracias. Pues bueno, aquí nosotros seguimos hablando de historia, bien interesante. Entonces, se queda Pedro de Alvarado. Ahorita les voy a comentar algunas cosas de Pedro de Alvarado. Y en esa ocasión sublevaron a algunos indígenas, porque lo vieron solo, no estaba Cortés, y entonces a Pedro de Alvarado pues lo quisieron como dominar. No se dejó, Pedro de Alvarado lo quiso, y una gran matanza de indígenas. Cuando llegó Cortés, por supuesto que se enojó, degradó a Pedro de Alvarado, y ahí hubo confrontamiento, ¿no? Pero pues casi le dijo, sabes que tú ya no dirijas aquí, yo soy el encargado, ¿no? Pero hubo una matanza y por supuesto que odiaron a Pedro de Alvarado. ¿Quién es Pedro de Alvarado? Les digo que el segundo a bordo que llegaba para capitanear ahí esta comanda o esta enmienda que hacen pues esta conquista o mal llamada conquista, ¿no? Pedro de Alvarado también, si ustedes saben, sobre Casameco Tacuba, llegando a Revolución, ya se llama Puente de Alvarado, que hoy es México Tenochtitlan, ¿no? Y se acabó la calle de Pedro de Alvarado, o Puente de Alvarado. ¿Por qué el Puente de Alvarado? Cuando fue también la noche triste, ¿no? La llamada antiguamente Noche Triste, que Cortés lloró ahí en el árbol de la Noche Triste, o Noche Victoriosa, hoy que le quieren poner. Como el territorio estaba fangoso, yo siempre les he dicho que mucha agua, el territorio estaba fangoso, los aztecas, los mexicas, sí sabían qué camino tomar porque ellos ya conocían el territorio y sabían cómo era, y por eso esa batalla se gana, porque ellos conocían el territorio, los españoles no, y aparte los españoles iban cargadísimos de oro, porque lo que sí hicieron fue hurtar todo ese oro, robarlo, llevárselo. Dice ahí, y entonces, mostrar, le puse. Ahí. Entonces, hasta que se revise. Entonces, que siga llevando. Gracias, Miriam, por ponerte ahí atenta. Entonces, hasta con el mismo oro se iban hundiendo todas estas, los bergantines, que son las canoas por las que iban trasladando todo lo que se estaban robando, que era el oro, precisamente. Ahí se cae Pedro de Alvarado, y entonces hacen un puente porque pues él no pudo pasar, entonces por eso es el llamado Puente de Alvarado, porque ahí pasa y ahí es donde se cae el señor Pedro de Alvarado. Entonces, fíjense, toda la historia, los personajes que van haciendo y demás, Pedro de Alvarado no era tan bueno que digamos, creo que era peor era peor que Cortés, por supuesto, y Pedro de Alvarado no lo tenemos así en la historia, ¿no? Pero bueno, ya fue juzgado desde hace mucho tiempo. Entonces, esta es la etapa prehispánica de esta plaza del Volador, que era un mercado también antiguo. ¿Por qué no se cuenta con el mercado más antiguo? Porque ya no existe. Y la Lagunilla sí existe, aún existe todavía. Entonces, por eso la plaza del Volador pues ya no existe,
pero chequenlo, ¿verdad? Que por lo menos ahí la mamá o la abuelita debe de saber de la Plaza del Volador. En la época virreinal, ¿qué pasa? Ya estamos hablando de 1500 a 1800. En este terreno, junto con el Palacio de Moctezuma II, fue cedido a Cortés. Acuérdense, ¿cuál Palacio de Moctezuma II? ¿De qué edificio les estoy hablando cuando les digo el Palacio de Moctezuma? Junto con el Palacio de Moctezuma II fue cedido a Cortés por su majestad católica, el emperador Carlos V. Posteriormente Cortés decide demoler el inmueble, el Palacio de Moctezuma, y empezar la construcción del Palacio Real, que hoy es el Palacio Nacional. Imagínense. Ya en 1530, más o menos, empieza a construirse el Palacio Real, y el Palacio Real, porque yo les digo que todo lo que lleva la palabra real pertenece al rey. Esto era pues ya para el rey, para Carlos V, en el caso que viniera, pero pues ahora ya es llamado Palacio Nacional, porque eso se ocupa, ¿no? Y ese pobre Aaron. Entonces, en una ocasión se quemó. Entonces, este palacio, que después ya fue el Palacio Nacional, pertenecía a Moctezuma, anteriormente. Por supuesto, no estaba construido así, no estaba así, se ha ido transformando a lo largo de 500 años. Luego, en 1562, Martín Cortés, hijo y heredero de Hernán Cortés. Martín Cortés es el hijo de Hernán Cortés, junto con quien creen, con la Malinche, con Malinche. Vendió al rey de España dicho edificio sin incluir el terreno al otro lado de la sequía real. Transcurrido algún tiempo, Martín Cortés regresó a México con ánimos de construir en su terreno, a lo cual la Real Audiencia de Nueva España se opuso debido a la cercanía con el Real Palacio, que fungía como bodega de armas y artillería. Fíjense para qué lo ocupaban al pobre Palacio Nacional, como bodega. Después de diversas disputas, la audiencia le propone vender a construir en la parte oriente del terreno, donde posteriormente se edificaría el edificio de la Real Casa de Altos Estudios y Plaza del Volador. Anteriormente, lo que pasa es que ya estaban dado los territorios y demás con herencias, y se lo heredan Cortés a su hijo, este palacio, pero pues no cabe, la avaricia es tanta que todos los españoles dicen, cuidado, a ver, esto es mío, tú lo construyes aquí porque ahora esta parte me pertenece, y entonces, pues bueno, así desde ese entonces. Gracias, que se suscribió. Pobre Pedro de Alvarado. Gracias por tu suscripción. Activa la campanita. Gracias, Romy, de verdad, muchísimas gracias. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Gracias, Miriam. Sí, te mereces la taza, ¿eh? Dime, para mandarte tu taza. Entonces, con el fin de despejar la plaza principal y concentrar a todos los comerciantes que se encontraban dispersos, ya vendían ahí. El segundo conde de Revillagigedo, Juan Vicente de Güemes Pacheco de Padilla, decidió construir un mercado especial de madera dentro de la Plaza del Volador. Dentro de la plaza, uno de los virreyes, el segundo, padre Juan Vicente de Güemes, construyó un mercado ahí adentro de la plaza, un mercado de madera, con un costo aproximado de 44,000 pesos. Imagínense desde ese entonces. El 19 de enero de 1792 quedó formalmente inaugurado el nuevo mercado del Volador. Dentro de él existían más de 200 cajones móviles de madera donde se comerciaban alimentos, metales, especias, animales vivos, loza, petates, ropa e incluso puestos donde atendían barberos. Esta plaza tuvo gran importancia ya que era el lugar perfecto para que filólogos y etnógrafos observaran la interacción de todo tipo de castas y culturas. Imagínense, de todos modos, eso sí es verdad, como si fueran sociólogos hoy en día, ver cómo esta como unión de varias culturas y de clases, cómo se llevaban, cómo podrían convivir o podrían hacer el negocio, el trueque, la venta, ¿no? Entre diferentes tipos de clase, condición,
culturas, porque a veces llegaban, les digo, guatemaltecos, hondureños, bueno, Centroamérica, a la América nuestra, y poder comerciar o poder hacer negociación. Imagínense, porque ellos hablaban otro idioma, otra lengua, y cómo se podían entender. Pero, pues bueno, gracias al comercio, o sea, las lenguas existen y se pueden entender. Eso es lo importante, ¿no? El 9 de octubre de 1793, fíjense, ya después de 200 años lo que pasó, el 9 de octubre de 1793 el mercado fue víctima del incendio de una de las aceras de Cajones, lo que provocó, junto con el traslado de mercaderes al cementerio de la catedral, que el mercado perdiera mucho de su vida y movimientos anteriores. En consecuencia, dentro de la plaza imperaron las corridas de toros, aunque el comercio continuó efectuándose a menor escala. Eso es lo que... Eso es, pues la comunidad todo lo que hace para poder convivir con su gente, ahí mismo hacía de todo. Aparte del mercado, aparte de poder vender y comprar, pues estaba también el entretenimiento, que en ese entonces pues eran las corridas de toros. De eso ya es otra cosa hoy en día, ¿no? Esto es la parte del virreinato, que les digo que es de 1500 a 1800. En el México independiente ya de 1800 y después, ya cuando México se independiza, ya no es la Nueva España, sino ya en realidad ahora sí se llama México, con su de independencia hacia 1837, el ayuntamiento decidió comprar la plaza al duque de Monteleone, descendiente de Cortés. Todavía, fíjense, tenía familia Cortés y era dueña de esa plaza, con el fin de edificar un nuevo mercado. Fue adquirida por una cantidad de 32,000 pesos, medía la plaza 104 varas de largo y 118,5 de ancho. No sé si hay una frase, si ustedes sepan, que dice, con la vara que midas serás medido. Estas varas eran precisamente una vara, yo creo que mide menos del metro, y es a lo que se refiere, que es a como medía la gente, por esas varas, de acuerdo a esa vara. ¿Cuántas varas mide el mercado? Pero de ahí viene el dicho de con la vara que mides serás medido, ¿no? Todos estos dichos y demás vienen ya desde esas épocas antiguas.